Hola, estamos en Perú 21 Televisión y vamos a entrevistar a la doctora Gladys Echaíz. Gladys Echaíz va con el número 1 por Lima, por el partido Alianza para el Progreso. Pero Gladys Echaíz no es una candidata simplemente, es realmente una mujer que le ha dado al Perú y a la justicia en el Perú no solamente su pasión, su vocación, su profesión, sino que ha puesto más de una vez en riesgo su vida. Y yo quisiera que la conociéramos desde esa perspectiva, porque a lo largo de mi carrera he tenido la ocasión de conocerla y de conocer los riesgos que tomó. Doctora Echaíz, gracias, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Cecilia. Gracias por la entrevista, por darme la oportunidad de conversar con tu público. Doctora Echaíz, es importante que la gente joven sepa qué posibilidades tiene para elegir a sus representantes y quiénes son. Yo recuerdo, yo empezaba mi carrera y usted era, por supuesto, también una fiscal joven y usted recibió un ataque desde Sendero Luminoso. Los senderistas dispararon contra usted. ¿Podría usted contarnos cómo fue ese episodio y cuál era el contexto que pasaba? Bueno, yo era fiscal provincial entonces. Había viajado a Chiclayo por el fin de año y no sé cómo habían tomado conocimiento de este hecho. En estos momentos, estamos hablando de los años 80, el senderismo estaba pues en todo su fulgor, la situación era muy difícil, cada día habían atentados, cochas bombas y nadie estaba seguro ni de caminar por la calle, porque o te disparaban en los vehículos o no sé dónde te encontraban. Esa vez era un fin de año, como te digo, viajé a mi tierra, a Chiclayo, y justamente el día primero, en la noche, para amanecer el día 2, pusieron 2 bombas en mi casa. Justamente mi casita es en una esquina y las ventanas de los dormitorios dan a la calle, y cada una de las ventanas pusieron una bomba. Se trajeron las paredes abajo y por un milagro, creo yo, fue Dios, que pude salvar la vida, al igual que mis hijos, que se encontraban también en uno de los dormitorios. Eran unos niños todavía. Tengo todavía algunas marcas, como verás, algunas señales en mi frente, de las maderas que se incrustaron en mi frente, pero la vida, sobre todo, la conservé, y mis hijos sí sufrieron, tuvieron un tiempo de tratamiento, pero felizmente todo se superó y con la ayuda de Dios aquí estamos. Luego hubieron otras persecuciones, seguimientos en vehículos, amedrentamientos, amenazas telefónicas, pero ahí seguimos con el trabajo porque nos correspondía darle calma, darle tranquilidad al país, perseguir el delito, y el deber había que cumplirlo. Doctora, continuamos en el trabajo. Exactamente, ahí va mi siguiente pregunta. Uno sirve, ama su carrera, ama su profesión, uno toma riesgos. Guardando las distancias, me han tocado tomar riesgos en mi carrera, pero cuando ve la muerte tan cercana, uno por lo general tiene un temor. Usted seguramente tuvo miedo porque es un ser humano, pero ¿por qué no retrocedió, no se dedicó a litigar, se fue a trabajar en un estudio? Usted tiene una carrera, es una abogada, o sea, no necesitaba exactamente continuar en el Ministerio Público. ¿Qué la hizo persistir a pesar de que claramente su vida estaba en peligro? Mira, yo había adquirido un compromiso, había jurado cumplir y hacer cumplir la ley. Y para mí un juramento es sagrado. Y juro
algo, lo cumplo porque creo en Dios. Así es que el delito no nos puede hacer retroceder. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros juramentos y cumplir con nuestra población en la medida de nuestras posibilidades. Y si hay que dar la vida sirviendo al país, por enfrentar esas lacras sociales, por darle paz, por darle tranquilidad, pues quienes nos incorporamos a las instituciones, que sabemos son riesgosas, tenemos que asumir ese riesgo y continuar adelante. Eso es lo que yo vi, lo que pensé, y mi familia estaba consciente de eso. Me apenaban mis hijos, que era lo que más me preocupaba, pero como te digo, con la ayuda de Dios, con su protección, los niños crecieron, ahora son unos grandes hombres, y aquí me tienes todavía tratando de llegar ahora al Congreso. Y seguí trabajando, y no fue la única vez que mi vida corrió riesgo, como te digo. Hubieron muchas otras, pero no pudieron lograr su cometido. Amenazas frontales, lógico que las hemos tenido y las tuvimos todos los fiscales que trabajamos en aquellos tiempos, porque no era fácil interrogar a un terrorista que había sido recientemente detenido. Ellos nos amenazaban, y cuando los encontrábamos por la calle, lógico está que nosotros teníamos el temor de todo ciudadano, de toda persona, de su vida, pero tomábamos, ¿qué te puedo decir?, los cuidados necesarios, y siempre medíamos las distancias, observábamos, mirábamos, o nos parábamos a mirar al terrorista que habíamos tenido antes como interrogado o investigado. Y eso lo hemos vivido muchas veces, pero nos ha fortalecido. Por lo menos en mi caso me dio más seguridad, más firmeza, más convicción de seguir adelante, y la seguridad de que hay que trabajar para eliminar estos elementos dañinos que socavan la sociedad, el Estado, y que quieren destruir por el prurito de hacerlo o por una ideología que no saben llevarla a la práctica a través de la palabra del convencimiento o de la razón, y que querían imponernos por la fuerza un gobierno que el país no admitía razonadamente. Pero años después le tocó librar otros retos. Por supuesto, usted llegó a ser fiscal de la Nación, pero antes, en el año 2001, y esto yo lo recuerdo muy bien, acababa de caer Vladimiro Montesinos después de que había fugado y había fugado en el velero Carisma y se había refugiado en Venezuela, y finalmente lo atraparon y lo trajeron a Perú, y usted y la doctora Luz Ibáñez fueron las encargadas de tomarle la primera declaración, y se enfrentaban a un sujeto que venía muy airado, que había logrado intervenir en la fiscalía y neutralizar y corromper ciertas colocaciones, ciertas ubicaciones. Ustedes eran la siguiente generación y ustedes tuvieron que encargarse. Cuéntenos un poquito de ese episodio, que por supuesto, doctora Echáiz, es histórico. Bueno, sí, efectivamente, era el año 2000, cuando asume la Fiscalía de la Nación la doctora Nelly Calderón, precisamente al renunciar o al caer el presidente Fujimori. Y me designaron como su secretaria general, encargada, además de dirigir las investigaciones contra el mismo Fujimori y Vladimiro Montesinos en lo que correspondía al área de enriquecimiento ilícito, en el caso Montesinos, y en el caso Fujimori todos los delitos que se le atribuían porque tenía la prerrogativa procesal y antejuicio. Y efectivamente tuve como apoyo a la doctora Luz Ibáñez, pero también a Tomás Gálvez. Con Luz Ibáñez trabajamos el caso Montesinos, y nos correspondió interrogarlo, tomarle sus declaraciones ya cuando fue detenido y estaba en su celda ya en la Marina, en el espacio que se había adecuado en el centro de la Marina. Y bueno, hubieron muchas anécdotas en estas diligencias, no sé,
tal vez logré, ¿qué podría decir? Logré convencerlo de que declare, porque no quería hacerlo. Él se declaró en huelga, no quería hablar, no quería comer, no quería declarar con nadie, pero conmigo lo hizo. Hubo un detalle tal vez importante. En un momento, en una de las diligencias, un poco se mortificó, se paró y quiso levantar la voz, y yo estaba dirigiendo la diligencia. Entonces pues me paré y con voz enérgica y fuerte le dije: siéntese, aquí mando yo. Y el señor, no sé qué tal fuerza le puse en la voz, que se tranquilizó, se sentó y me dijo: bueno, voy a declarar, vamos a continuar, y comenzó a hablar. Y fue declaración tras declaración y tras declaración, que fueron las que sirvieron de base en todos los procesos que se siguieron posteriormente a diversas personas, porque él habló todo lo que sabía y todo se consignó en las actas correspondientes. Así que para mí, como le digo, fue anecdótico, si se quiere, porque una sola actitud de firmeza fue suficiente para que el señor se convenciera que estaba delante de una fiscal y que a la autoridad se le respeta, y él tenía que someterse como investigado. Si quería declaraba, si no, no, y que, bueno, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Y bueno, él creo que lo entendió, porque finalmente terminó declarando y colaborando con la justicia en todos los sentidos, al proporcionar información valiosísima, que, como te digo, sirvió para muchísimos procesos posteriores. Lo recuerdo. Yo era periodista, ya algo recorrida, tenía 10 años de periodismo en ese momento, y recuerdo mucho esa imagen que usted nos ha narrado con por supuesto, muchísimo respeto, porque en efecto Vladimiro Montesinos, que había sido el jefe de los servicios de inteligencia, hacía lo que le daba la gana con las instituciones y no sabía respetar a nadie. Y de pronto se encontró con una autoridad que con su talante lo ordenó y lo puso en su sitio. Y yo por eso tengo un gran recuerdo de su figura, doctor Echaiz. Realmente estoy segura que si usted llega al Parlamento, y ojalá, lo deseo, así sea, ojalá, usted tomaría grandes iniciativas a favor de la organización de la justicia, de que la justicia sea más célere, de que no haya tanto tiempo entre una denuncia, una investigación y un proceso, y sobre todo que podamos vivir la justicia. Muchas personas sufren, son lastimadas, agredidas, y pasan demasiado tiempo hasta que la justicia les asiste y les llega. ¿Qué haría usted? Eso es algo que nos preocupa y que me preocupa inmensamente, porque mira, estando en el cargo, uno pues no solamente está en caso del fiscal, ¿no?, para emitir un dictamen, sino que vive con el usuario sus preocupaciones, sus molestias, sus desencantos, porque no se resuelven sus procesos. Llegan y dicen: tanto tiempo que tiene, tanto tiempo por acá. En mi caso, yo trataba de que las cosas salgan lo más rápido posible, y hasta traía trabajo en mi casa para no demorarlo. Pero no ocurre lo mismo en otras instancias o en las instancias judiciales, y entonces encontramos que ahí viene la disconformidad, que viene el desencanto, que viene el dolor, ese dolor de la frustración que tienen las personas al no encontrar una respuesta rápida a su problema. No es posible que un proceso de alimentos que se inicia con una criatura de pronto recién nacida, termine pues cuando ésta ya tiene 7, 8, 9 años, y si termina luego la ejecución es otro problema, porque no se sabe cómo lograr hacer efectiva esa pensión. Y eso es lo que me ha llevado a mí a pensar
cómo hacer para que se solucione ese problema. Y creo que eso no es un tema de leyes, sino es un problema de gestión interna, que sí tiene que ver con el apoyo presupuestal del Estado y quizás haciendo una ley de implementación de las reformas que pensamos hacer en cuanto al acceso a la carrera, en cuanto a la estructura misma general de la Suprema y de las atribuciones de los presidentes, pueda servir para que se solucione este tema. Por ejemplo, definir una estructura de despacho de familia. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde debe atenderse a personas que llegan con problemas familiares y que de pronto hay menores que tienen que participar de esas diligencias? ¿Qué perfil debe tener ese juez? ¿Cómo es posible que esos procesos duren años y en ese interín los menores vayan viviendo, absorbiendo los enfrentamientos de los padres entre sí? Ellos de un lado, del otro lado, que se los jalan, que se los tiran. Entonces, ¿cuál es el trauma psicológico? ¿Cuál es el problema psicológico que se genera en ellos? No puede ser que el Estado participe en ahondar el problema, no dando una solución inmediata al tema. Eso es lo que creo que hay que solucionarlo lo más rápido posible. Ya no son temas de que el proceso señale un plazo corto. El tema está en que la autoridad tenga el tiempo para resolver o atender la demanda de atención judicial a estos problemas. Un juez no puede soportar una carga de 10, 20 o no sé cuántos miles de expedientes, porque humanamente no es posible. Tiene que sincerarse el número de recursos humanos que se necesita. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, ¿por qué una persona mayor, un cesante, que tiene más de 60 años, tiene que llegar a los 80 o morir en el curso del proceso? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede resolver un proceso rápido? ¿Cuánta responsabilidad tiene la administración de obligar o impulsar a la gente a que vaya necesariamente al órgano jurisdiccional para que le declaren el derecho? No para que le reconozcan, para que le declaren. Porque ya uno, al haber inscrito, al haber aportado, al haber cumplido el periodo que la ley existe, solamente necesita que le digan: muy bien, eres pensionista y te vamos a pagar tanto. Eso es el problema que yo no entiendo y pienso y tengo en mente que debe darse una ley que establezca responsabilidades en aquellos funcionarios que, no obstante tener 1, 2, 5, 20 sentencias y hasta sentencias casatorias y del mismo Tribunal Constitucional, persistan en entender que la ley dice lo que no dice, o que pretendan que las decisiones judiciales no son las correctas y que son ellos los reales intérpretes de la ley y de la Constitución, y se nieguen incluso a las ejecuciones de las sentencias judiciales. Para mí ya eso es doloso y debe ser sancionado. Por eso es que toda esa experiencia que yo he recogido, todo eso que he vivido junto con el usuario, me gustaría llevarlo al terreno de la solución a través de la ley, de la sanción o del impulso de algunas políticas públicas para ayudar a solucionar o aligerar esta terrible carga del Estado, porque el pensionista, el alimentista, el padre, la madre esperan del Estado una respuesta rápida que no sabe darle. Entonces, quienes hemos trabajado dentro, conocemos el porqué del problema, la causa del problema. Entonces, tratemos de aportar esa experiencia y llevémosla a través de una norma a la solución, a buscar la solución. A través de los tiempos se han dado muchas reformas, pero desde fuera las cosas se ven diferentes. El que está dentro sabe cuál es el problema que tiene. ¿Y por qué no puede resolver los temas en la forma o en la inmediatez que le piden? Aunque quiera. Aunque quiera.
de Eso, verdad. sí. Gracias, doctora Echaíz. Ha sido muy grato escucharla y sobre todo muy importante que la gente más joven sepa cuál es su trayectoria. Le deseo muchísima suerte. La doctora Echaíz va con el número 1 de Alianza para el Progreso al Congreso y usted la ha escuchado. Gracias, doctora, otra vez y suerte. Gracias, Cecilia, por haberme permitido un poco llegar al pueblo, un poco contarles lo que se vive dentro y que no todo es como tan malo como parece, aun cuando sí hay personas que no merecen estar en la carrera. Sí hay personas que deben ser retiradas o deben irse, pero una gran mayoría de gente sacrificada, de gente trabajadora que quisiera hacer más, pero lamentablemente no pueden porque la forma, el sistema tal cual esté estructurado no lo permite. Cambiemos Así eso. es que ojalá podamos hacer algo y si Dios y el pueblo lo quiere, a partir de julio o de agosto estaremos ahí trabajando para ayudar en este tema tan álgido y de tanta necesidad social. Gracias, doctor Echaíz. Mucha suerte y que así sea. A ti, Cecilia, muchísimas gracias.